El camino a un milagro siempre es a través de un territorio incómodo. 1. El camino a un milagro siempre es a través ¿de qué? ¿De un qué? De un territorio cuando te dijeron tienes cáncer, ¿te fijas? Cuando te das cuenta que realmente tienes a Dios, que es lo único que tienes, es cuando entonces suceden los milagros en nuestras vidas. En este caso, hermanos, para el profeta iba a ser difícil. Había muchos elementos en contra del profeta viajar a esta ciudad de Sarepta. Pero sin embargo, él no se puso a renegar. ¿Qué hizo este profeta Elías? Se puso a hacerle caso, ¿verdad? Pero desgraciadamente hoy en día hay muchos cristianos ya muy chiflados, ¿verdad? Que si no se hacen las cosas como yo quiero, que quiero yo que brinque y salte Dios cuando yo diga. Hermanos, el profeta simplemente obedeció. Su confianza en Dios era mayor que cualquier cosa. Así que la segunda cosa que podemos aprender y que debemos recordar cuando vayamos en ese camino como el de Elías, que la fuente de un milagro es siempre inesperada. La fuente de un milagro es siempre ¿qué? Inesperada. La fuente de un milagro es siempre inesperada. Pueden buscar Isaías 55:89. Así que el que lo encuentre lo puede leer. 55 versículo 8. Creo que es el versículo 8, hermano. Porque mis pensamientos no son los de ustedes. Y el 9 también. Ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ok. O sea que la manera en que Dios desea satisfacer una necesidad en tu vida no es la manera como tú quieres satisfacer una necesidad en tu vida. Muchas veces no es la forma en la que Dios quiere satisfacer esa necesidad. Así que muchas veces el viaje es ilógico. Si pudieras entender a Dios, serías Dios. Pero no es así. Así que no somos Dios. Nadie somos Dios, ni somos dioses. Así que la pregunta aquí, ¿de dónde voy a sacar lo que necesito? Así que acuérdense, en medio de esa frustración, en medio de esas preocupaciones, solo repite, Dios es Dios y yo no lo soy. Si tú lo repites 10 veces, Dios es Dios y yo no lo soy, Dios es Dios y yo no lo soy, si tú lo repites al menos 10 veces, vamos a poner a Dios como Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué debes de hacer cuando estás en el camino? No te preocupes, no temas, no trates de entenderlo, no trates de formularte cosas. ¿Qué necesitamos en ese camino? ¿Qué necesitó el profeta Elías? Necesitó la fe, la confianza en Dios. Así que no sé cómo Dios va a hacerlo.
pero Dios lo hizo. Hermanos, algunos de ustedes Dios los sacó del hospital, caminando. A otros los sacó de su problema matrimonial. Dios es el único, ¿verdad? Suena ilógico. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué tengo que ir por ahí? ¿Por qué tiene que irse por ahí? No sabemos por qué, hermanos, pero debemos de confiar, de tener la fe en Dios. Y esta es la tercera cosa que debemos nosotros de recordar en el viaje. Así que el formato de un milagro siempre es el formato de un milagro siempre es un mandamiento. El formato de un milagro es siempre un mandamiento, una promesa y riesgo. Siempre que se presente un milagro, hermanos, en cualquier lugar, siempre se presenta este formato. Dios te da una orden. Él te dice que hagas algo. Luego te da una promesa y dice, si lo haces, esto es lo que haré. Hay una orden, hay un mandamiento y hay una promesa. Y luego, al último, ¿qué hizo Elías? Tomó el riesgo. ¿Se aventó Elías? ¿Fue Elías? Pues sí fue, ¿verdad? Así que podemos ver en historias de otras personas como Moisés, ¿verdad? José, ¿verdad? Abraham. Podemos ver a estos hombres, ¿verdad? Se lanzaron por la confianza en Dios. No tenía sentido. No tenía sentido que Abraham se saliera de su tierra y su parentela. No tenía sentido. ¿Qué voy a hacer con los 2 o 3 millones de hebreos? Moisés en un lado con la cordillera de montañas, en un lado el Mar Rojo y en otro lado el ejército de Faraón para matarlo. No tenía sentido. Para José a lo mejor no tenía sentido pasar 2 o 3 años en la prisión por algo injusto. Pero para Dios sí tenía sentido. Hay muchas cosas que para nosotros no vamos a tener sentido. Pero esas cosas que no tienen sentido, solamente la puedes atravesar con una herramienta, con 2 herramientas, que se llama la fe y que se llama esa fe en acción, esa fe en obediencia. Así que vamos a leer en la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 9 al 16. Así que, hermana, usted lee 9, 10, 11 y 12. Hermano, usted lee 14, 15 y 16. Primera Reyes 17, 9, 10, 11 y 12, hermana. Dice, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras que ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le dijo, tráeme también por favor un pedazo de pan. Hasta ahí. Imagínese usted pidiéndole a una persona pobre, no solamente me traigas el agua, tráeme un sándwich, el combo 1 y échale que unas salsas, a una persona pobre pidiéndole usted. Usted puede pensar en la iglesia donde está, a esa persona más pobre le voy a pedir eso. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Tan cierto como que vive el Señor, tu Dios, respondió ella,
tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Hermanos, imagínense una mujer que viuda en el tiempo del profeta Elías con un hijo y que es la última harina y su último aceite. Lo iban a hacer y después se lo iban a comer y después iban a morir de hambre. Pero el profeta no le dice, bueno, quédense con él, cuídenlo ahí porque pues para que ustedes no se mueran de hambre. No le dice eso el profeta, ¿verdad? Y la mujer tampoco se pone a renegar con el profeta. ¿Me entiende? Entonces, el asunto aquí, ¿qué hizo Elías? ¿Y qué hizo esta mujer viuda? Simplemente obedecieron, ¿no? Si tú haces lo que yo te digo que hagas, la promesa de Dios es que nunca se va a agotar la harina ni el aceite hasta el día que Él envíe la lluvia a la tierra, es lo que dice. ¿Qué está diciendo Elías aquí? Él está haciendo lo mismo que Dios hizo con él. ¿Me entiende? Dios no solamente quiso bendecir a Elías, Él también quería bendecir a esta viuda. Así que esta viuda también tuvo que pasar por los mismos pasos de fe. Si ponemos a Dios en primer lugar, hermanos, quizás estamos en una recesión económica, estamos temerosos de qué va a pasarle al gobierno. Cuando tú confías en Dios, ¿qué va a suceder en tu vida? Tu aceite y tu agua, tu aceite y tu harina no se van a terminar. Cuando nosotros confiamos en Dios, eso fue lo que Elías estaba haciendo y eso fue lo que esta mujer viuda estaba haciendo. Duró 1 año en el arroyo de Quiret y luego se fue a Sarepta, a esta ciudad donde iba a durar otro año. Así que, hermanos, Sarepta en hebreo significa refinería. ¿Y saben qué es una refinería? Es un lugar donde a presión y a calor se logra obtener, por ejemplo, el metal. Y el metal, entonces ya hecho como metal, tiene un uso, tiene una función. Así que muchas veces, hermanos, algunos de ustedes van a pasar por esa refinería, donde sientes la presión en tu vida, sientes que está la cosa bien tensa, que el calor en tu vida está purificándote, dándote forma para que puedas ser usado por Dios, de manera que ni siquiera nosotros nos lo podemos imaginar. Dios había preparado a esta viuda, así que Dios estaba preparando el camino para un milagro. ¿Se fija? Hoy muchos ministros se ponen a hacer milagros por todos lados y tienen que hacerse como ellos dicen y a la hora que ellos dicen. En los milagros de la Biblia, Dios es el que decidía cuándo, cómo y dónde y a quién. ¿Sí se fija? Eso es un cuadro completamente diferente de la mercadotecnia de milagros hoy en día en el mundo. Así que durante ese tiempo de 3 años y medio de escasez en el Medio Oriente, había miles y miles de viudas que estaban esperando un milagro o querían un milagro y no lo recibieron. Nada más fue una viuda. Una viuda fue la que lo recibió. Así que, hermanos, ella, de lo poco que tenía, no tenía sentido
que lo diera, pero de lo poco que tenía, lo dio. ¿Por qué? Bueno, ¿qué debes de recordar cuando estás escaso de recursos? Vamos a ponerle aquí. ¿Qué debes de recordar cuando estás escaso de recursos? Como esta viuda. ¿Qué es lo que nosotros debemos de recordar cuando estés en escaso de recursos? ¿Qué es lo que tú debes de recordar? Número 1, dar a Dios todo lo que tengo. Dar a Dios todo lo que tengo, incluso lo que más necesito. Dar a Dios todo lo que tengo, incluso lo que más necesito. Hay una característica aquí, hermanos. Ella no solamente dio un poco, porque ya nomás le quedaba poquita harina y poquito aceite. Ella dio ¿qué? Todo lo que tenía, incluso lo que más necesitaba. La otra viuda, ¿verdad? Dio un dracma, dio todo lo que tenía. Aún lo que necesitaba, todo lo dio a Dios. Ella necesitaba más harina, más aceite, y sin embargo, ella la dio a Dios. Desde el punto de vista humano, ¿cómo pensaría usted? Tú eres pobre, no, quédate con ella, con esa harina, para que no se mueran de hambre tu hijo y tú. Pero déjame decirles que hay un mito. Hay personas que piensan que nos vamos a dar el lujo de ser generosos cuando tengamos. Eso no es cierto en la Biblia. Hermanos, esto siempre puedes darte el lujo de ser generoso. Aunque muchas veces tengas un poquito, siempre nos podemos dar el lujo de ser generosos. Si queremos que suceda un milagro en la vida de nosotros, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Si no quieres un milagro, solo hazlo de la manera como tú quieras. Este es el punto. Dios quiere enseñarnos a ser generosos. Dios quiere enseñarnos la fe. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nuestro dinero, no necesita nuestro tiempo, no necesita nuestra energía. Así que el punto de Dios es este. Dios quiere que des todo lo que tienes. Entonces es cuando los milagros suceden. Entonces es cuando empieza a multiplicarse. Así que, hermanos, unas personas pueden tener en el banco $1,000 millones y nomás le dan $1 millón a los huérfanos que se están muriendo allá en el mundo. A los que no tienen que comer, nomás les dan $1 millón cuando tienen $1,000 millones en el banco. Hermanos, Dios quiere que demos ¿qué? Todo en nuestras vidas. Cuando damos todo en nuestras vidas es cuando entonces suceden los milagros. Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando estamos escasos de recursos? La segunda cosa, ¿le doy a Dios de aquello que no tengo o tengo poco? ¿Le doy a Dios de aquello que no tengo o tengo poco? Muchas personas están acostumbrados, tienen su garage lleno, no hayan qué hacer y pues regálalo, ¿verdad? A los pobres y regálaselo a los demás. Pero hay cosas, hermanos, que a veces nosotros tenemos un tiempo extra. Bueno, lo voy a dar como voluntario. Tenemos un extra de dinero. Bueno, ese extra que llame, que no hay qué hacer, bueno, entonces lo voy a dar ahí en la ofrenda. En realidad, hermanos, Dios no quiere los extras. Dios no quiere nuestras obras. Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere todo de nosotros. Este es el punto de Dios. ¿Tienes un poco? Dáselo a quién. Dáselo a Dios. Si realmente yo quiero que suceda un milagro en mi vida.
La tercera cosa, hermanos, que yo debo de hacer en mi vida cuando estoy escaso de recursos, no dar para recibir una bendición. No dar para recibir una bendición, sino para hacer una bendición. No dar para recibir una bendición, sino para hacer una bendición. Muchas personas dicen, si das, Dios te bendice. Hermanos, ustedes den, no para recibir una bendición, den para hacer una bendición. Esa es la razón por la que debemos de dar. Yo voy a ser generoso con Dios si Dios me bendice. Hay mucho más promesas en la Biblia sobre el dar. Lo correcto es ser una bendición. La pregunta aquí es, ¿cómo voy a ser generoso cuando no tengo nada? ¿Cómo lo voy a hacer? Ese es el mejor momento, hermanos. Ese es el mejor momento para que nosotros aprendamos a dar. Así que la idea de esto, hermanos, es ayudarnos a salir de la bancarrota, de la refinería, del camino. ¿Queremos ver un milagro en nuestra vida? Hermanos, necesitamos pasar por este proceso. Así que lo último que tenemos, hermanos, lo que debemos nosotros recordar, lo que nos enseñan las recesiones. Si le dan vuelta a su folleto, ¿qué es lo que nos enseñan las recesiones, hermanos? ¿Qué es lo que nos vamos a aprender? Número 1, Dios es todo lo que necesito. Eso es lo que nos enseñan las recesiones. No necesitas de un gobierno, no necesitas de la economía, no necesitas de un trabajo. Si Dios quiere, te va a alimentar a través de cuervos. Lo que yo necesito es a Dios en mi vida. Yo necesito depender de Dios. Así que si confías en tu trabajo, si confías en el gobierno, si confías en la economía, ese arroyo se va a secar un día. Esto nos enseña a nosotros a que debemos de confiar en Dios. La segunda cosa, hermanos, que aprendemos en las recesiones, número 2, donde Dios nos lleva, Él provee. Donde Dios nos lleva, Él provee. Si Dios te dice que vayas a Sarepta, ¿qué vas a hacer? Ve. Si Dios te dice que vayas a Sarepta, vaya a Sarepta. Bueno, Señor, pero está muy complicado. Ahí están mis enemigos. Ahí está, no sé, qué cosa puede representar Sarepta en su vida. La tercera cosa, hermanos, que podemos aprender en las recesiones, debemos de confiar en Él un día a la vez. Acuérdense, para terminar, Dios no está comprometido con nosotros a responder a nuestros caprichos. Dios, hermanos, no nos va a dar lujos, no nos va a dar ni millones de dólares. Dios ha dicho que va a satisfacer todas tus necesidades en Cristo Jesús. Si no conoces a Cristo, conócelo. Si no han conocido a Jesús, conózcanlo, ¿verdad? Esta es la manera como Dios nos enseña un milagro en nuestras vidas. Cuando todo se te acaba, cuando te quedaste sin trabajo y que te llegaron todos los biles y no llegaron los cuervos para pagártelos.
Ahí es cuando no tienes nada, cuando vino la enfermedad a tu vida, cuando vino el divorcio, cuando vino el fracaso, cuando vino la bancarrota a tu vida y que no tienes nada, ahí es cuando las personas tienen la oportunidad de experimentar ese milagro con Dios. Así que, hermanos, pues compartan estas ideas con los altares familiares, enséñenles a través de esta historia del rey Elías y cómo Dios, Él cumple su palabra.